Franco de Ledone. ¿Cómo le va? Buen día. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buenas tardes. Por atendernos. Buenos días. ¿Cómo le va? Sí, no, claro. Buenas tardes, seguramente en Berlín está, ¿no? No, estoy en el sur, en Baviera vivo. En Baviera. Pero bien. Sí, bueno, pero el horario es el mismo que Berlín, claro. 15:30, exactamente. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queríamos conocer desde la perspectiva de un especialista justamente cuáles son las diferencias ostensibles que hay en el tratamiento de esta pandemia en países centrales en relación a los países periféricos, y en cuanto la política y las definiciones de carácter ideológico ayudan o atentan contra la salud pública. Sí, hay yo creo diferencias y también hay similitudes, ¿no? En ciertas cosas. Está claro que las diferencias tienen que ver con una infraestructura, una espalda económica, un respaldo, mejor dicho, económico mucho más potente que en otros países. La capacidad que tiene Alemania para tomar deuda y cubrir cualquier tipo de agujero económico a partir de la pandemia, del paro de actividades, etcétera, es muchísimo mayor al de muchos otros países, incluyendo países europeos. Pero, digamos, eso es casi, te diría, una obviedad en ese sentido. Lo que a mí me llama la atención son las similitudes, ¿no? Y un poco, por ejemplo, esta situación de estar en contra de las medidas del gobierno, más allá de lo que indiquen todos los factores que se toman en cuenta para decidir si la pandemia mejora o empeora, ¿no? Como el número de incidencia por cada 100.000 habitantes, digamos, la cantidad de vacunados, bueno, todo lo que se tiene en cuenta. Existen sectores aquí también en Alemania que no son mayoritarios, pero son se les presta bastante atención en cierta manera por las protestas que hacen, etcétera. Aparece un grupo, digamos, que manifiesta que todo esto no tiene mucho sentido, ya sea porque critican las medidas, ya sea porque consideran que las medidas van demasiado lejos, y también algunos hasta llegan a no creer que exista una pandemia o este tipo de ideas, ¿no? Más de teorías conspirativas. Y aquellos que creen que no existe la pandemia, aquellos que creen que no existe la pandemia, tiene que ver con una perspectiva de que los estados están de alguna manera clausurando las libertades individuales. ¿Cuál sería el motivo? Sí, tienen muchas veces ese frame o ese enfoque de la situación, explicando que esto va en contra de las libertades fundamentales que dicta en el caso alemán, la ley fundamental, que es como la Constitución de Alemania, y a partir de ahí estructuran todo un discurso en torno a ver, ahí aparece una falacia cognitiva, ¿no? Cuando se hacen las cosas bien en términos de prevención, por ejemplo, en quedarte en casa, en no salir, etcétera, pareciera que no hay pandemia, ¿no? Porque claro, nadie se contagia, ¿pero por qué? Porque funciona justamente la prevención. Entonces la falacia cognitiva en este caso es creer que no hay pandemia porque no hay contagios. Entonces el problema es que ellos juegan con ese riesgo, ¿no? Y yo creo que en cierto punto son bastante conscientes de que están haciendo eso, pero claro, es mucho más fácil para ganar esta discusión. Tiene que ver, en el caso alemán, habría que ver en cada país cómo se lo estructura de términos políticos, pero en el caso alemán está muy relacionado a lo que sería el partido de derecha radical, ¿no? Que es un partido llamado Alternative für Deutschland, es un partido que está, digamos, a la derecha de la derecha o de la centro derecha, el partido de Merkel, y en ese sentido lo que intentan es de alguna manera capitalizar cierto descontento, cierto cansancio que tenemos todos con la pandemia en todos los países del mundo. Sí, claro. Estamos cansados, ¿no? Pero algunos tienen un pensamiento más o menos responsable desde el punto de vista político, y en este caso este partido intenta sacar el mayor provecho posible con esas líneas de pensamiento que vos marcabas en tu pregunta. Claro, pero es un partido, a ver, que al obedecer a esta derecha de la derecha, en realidad no tiene el vínculo y el contacto que podríamos leer nosotros en Argentina con las derechas que tienen más que ver con lo liberal, ¿no? En este caso es una derecha reaccionaria. Sí, ahí habría que discutir qué es liberal, ¿no? Porque esa palabra se usa para muchas cosas, a veces para cosas negativas, a veces para cosas positivas. Es interesante, me parece, ese debate. Es cierto que este tipo de derechas radicales de las que te nombro este ejemplo alemán, como muchas otras en Europa Occidental, tienen esa visión reaccionaria, pero si lo mirás desde el punto de vista económico, en algunos también se observa una visión
liberalizar la economía, es decir, de que el Estado no entre en determinadas discusiones, ¿no? Pero bueno, eso es otra... Que no se inmiscuya en las cuestiones de la producción, básicamente. Y tengo una pregunta que para nosotros es vital. En Alemania, que vemos los números, los datos, las estadísticas, y sin lugar a dudas ha tenido una administración de esta pandemia muy eficiente en relación a la comparación del desempeño de países inclusive contiguos. Los medios de comunicación, ¿cómo actúan? Sí, bueno, ahí es interesante observar ese trabajo. En Alemania existe un sistema de medios de comunicación bastante diferente a lo que conocemos en Argentina. Es decir, el sector público de los medios de comunicación es muy grande y de hecho es lo más visto, es decir, es lo que tiene mejor llegada a la población, es histórico, eso siempre fue así. Y no hay una tendencia a que eso vaya a cambiar. Tal vez sí que en algún momento los medios nuevos tal vez reemplacen a los tradicionales, pero no en términos de privados públicos. El sector privado existe naturalmente en los medios de radiodifusión de Alemania, pero son mucho menos escuchados y mucho menos relevantes a la hora de informarse. Tal vez sí para entretener, pero no para informar. Entonces el tratamiento de la cuestión de la pandemia ha sido bastante en línea con lo que pedía o lo que, digamos, las medidas que organizaba el Estado. Y la diferencia sí tal vez se ve, o quiero decir, las posiciones más críticas en la prensa escrita, ¿no? Donde ahí sí hay una diversidad mucho mayor, hay muchas más voces, y ahí sí tenés ciertos sectores de la prensa, por ejemplo, lo que sería la prensa amarilla, o ciertos sectores de la prensa mucho más conservadora, que en algún punto han puesto o han criticado diversas medidas de Angela Merkel, a veces con mayor o menor razón, no los estoy juzgando, pero digo que sí ha habido cierta tendencia a estar de alguna manera acompañando al gobierno, especialmente en lo que serían los medios de comunicación de radiodifusión, ¿no? Audiovisuales. Bien, Franco de Leno, última pregunta porque estamos absolutamente pasados con el tema de las noticias. Si usted debiese situar cuál es el elemento o los elementos por los cuales justamente un país desarrollado como es Alemania ha arbitrado de tal manera que los casos hayan sido significativamente inferiores, tanto los contagios como las muertes por millón de habitantes, ¿a qué se le puede atribuir? Sí, ha tenido momentos buenos y momentos no tan buenos. Digamos, entre noviembre y febrero, digamos, noviembre de 20 y febrero de 21, la segunda ola realmente fue bastante dura acá en Alemania y la verdad es que ahí hubo muchos problemas de coordinación, especialmente a nivel político, entre los ministros. Vos sabés que Alemania es un país muy federal, entonces cada región tiene su propia autonomía y el Estado federal puede decir algunas cosas, pero muchas no. Entonces ahí hubo discusiones muy fuertes sobre cómo administrar la pandemia, y los mejores momentos en este caso han sido los momentos en los cuales el gobierno ha pedido y ha implementado un lockdown, ha implementado una baja de actividades, un cierto cierre, y eso ha tenido respuesta. Cuando eso se empezó a aflojar fueron los peores momentos de la pandemia, con lo cual queda en claro que esta visión de la canciller Merkel asociada a su visión de científica, porque ustedes saben que ella es física, ¿no? Sí. Entonces tiene esta perspectiva desde ese punto de vista, ha funcionado bastante bien y en la medida en que se la ha escuchado y que se ha actuado en esa dirección ha funcionado. Cuando se quiso abrir la economía, forzar cierta velocidad de reapertura, ¿no? Que eso venía un poco por muchos políticos que tienen elecciones este año, que no es el caso de Merkel, que justamente se retira. Entonces cuando se ha, digamos, actuado de manera precoz, ahí las cosas han ido mal. Entonces, en ese sentido, creo que el accionar de Merkel ha sido bastante responsable en ese sentido, y si tenemos que encontrarle un punto débil, tal vez esa dificultad para lograr el consenso con otros líderes a nivel regional y tal vez incluso del sector de la economía, de mantener tal vez durante un poco más de tiempo el cierre para poder controlar esa incidencia y que el crecimiento exponencial, que es lo más peligroso de este virus, no se diera, y bueno, lamentablemente en algunos momentos se dio. Bien, pregunta final. Algo que parece que es el gran debate nacional en Argentina, la presencialidad de las escuelas. Como bien decías, es un país muy federal, Alemania. ¿Han tenido disidencias entre los distintos estados? Sí, bastante. Se ha discutido mucho, especialmente en este momento de la segunda ola que comentaba antes, entre noviembre
y febrero, ahí los estados han implementado diversas medidas que venían desde el Ministerio de Salud Nacional o Federal en este caso, de diferente manera, porque esa es la autonomía, ¿no? La medida es una medida X, pero la implementación la hace flexible. Entonces, en términos de las escuelas, bueno, ha habido diferentes modelos, sigue habiendo, de hecho, modelos paralelos, algunos de chicos que van solamente una cantidad de tiempo a la escuela, otros que van día por medio. Este número, mejor dicho, esta presencia total o parcial o cuando no hay presencia, tiene que ver también muchas veces con el número de incidencia. En el caso de la región donde yo vivo, si la incidencia supera los 100 cada 100.000, no hay escuela. Ya se activa el protocolo. Claro. Exacto, si hay entre 50 y 100, hay un día por medio separando a los chicos en dos grupos, cada grado en dos grupos, digamos, y si es menos de 50 durante una semana, ahí recién se vuelve a la escuela. Bien, clarísimo, Franco de Ledone. Le agradecemos mucho y ojalá podamos tener otra oportunidad para conversar y le agradecemos, obviamente, su buena disposición. No, por favor, un gusto. Que tengan buen fin de semana.